Se acerca otro aniversario más, desgraciadamente, de el cuartelazo de la Ciudadela, que originó la llamada Decena Trágica. Vamos a hablar un poco de esto. La noche del sábado 8 de febrero de 1913, hay que tomar en cuenta que en 1913 ya había ganado las elecciones Francisco I. Madero, pero había un gran descontento por parte de ciertos sectores. El problema con Madero fue que trató de conciliar a todos, un error que posteriormente, desgraciadamente ya demasiado tarde, va a reconocer él mismo. Pero entonces, la noche del sábado 8 de febrero de 1913, circularon rumores en la Ciudad de México de que se preparaba una asonada militar. El gobernador del Distrito Federal y el inspector general de policía pudieron comprobar con alarma creciente en las primeras horas del domingo 9 de febrero que efectivamente una parte de la guarnición de la plaza, formada por más de un regimiento, se preparaba ya sin disimulos para derribar al gobierno legítimo y hundirse en el lodo de la traición. El glorioso ejército mexicano, pues, iba a manchar una vez más las páginas de la historia de un pueblo infortunado. El general Manuel Mondragón fue el primer capitán de los traidores. Al mando de una fuerza respetable por su número, más de 2000 hombres, hizo que fueran puestos en libertad los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Reyes se puso al frente de los sublevados y ordenó la marcha hacia el Palacio Nacional, con el propósito de tomarlo, si era menester, a sangre y fuego. El histórico palacio, asiento del poder ejecutivo, estaba defendido por el pundonoroso general Lauro Villar, jefe de la zona militar correspondiente a la capital de la nación. Los defensores no llegaban a 200 y los atacantes se aproximaban ya a los 3000. Y el general Bernardo Reyes, montado en brioso caballo, lucía su gallarda figura de divisionario. Al mando de su tropa llegó a la Plaza de la Constitución y, colocándola frente a Palacio, exigió la rendición de los defensores. Probablemente Reyes, sobreestimando la influencia de su prestigio militar, se engañó una vez más al pensar que su presencia sería suficiente para el logro de sus fines, y que, en esa ocasión, la rendición se obtendría sin derramar una sola gota de sangre. Sin embargo, una descarga cerrada de los defensores fue la respuesta de su requerimiento. El tiroteo se generalizó por breves momentos. El general Reyes cayó de su caballo, muerto instantáneamente por certero balazo en la frente. Los rebeldes se retiraron en desorden, quedando el Palacio Nacional en manos de los leales. Sin embargo, el general Lauro Villar había sido herido en la refriega y se vio obligado a dejar el mando de las fuerzas adictas al régimen maderista. Cabe pensar que si eso no hubiera sucedido, si Villar hubiera continuado como jefe supremo y no lo hubiera sustituido en el mando el general Victoriano Huerta, la historia hubiera sido muy diferente. La historia de aquellos días trágicos sería hoy contada de manera muy distinta. Félix Díaz y Manuel Mondragón, que habían permanecido a la retaguardia, se dirigieron un tanto desalentados por su primer fracaso a la Ciudadela, un edificio de grandes proporciones que se utilizaba a guisa de cuartel y almacén de armas y pertrechos. Ahí sí que no encontraron resistencia, y ahí fue donde establecieron su cuartel general. Por eso se llamó el cuartelazo de la Ciudadela. Mientras tanto, el presidente Madero, al recibir las noticias del cuartelazo en su residencia del castillo de Chapultepec, se dirigió rápidamente al colegio militar, que entonces se hallaba en el mismo castillo. Ahí arengó a los cadetes con su palabra fácil y elocuente a cumplir con su deber en defensa de las instituciones. Inmediatamente después montó a caballo y marchó rumbo al centro de la ciudad por el Paseo de Reforma y la Avenida Juárez, escoltado por los jóvenes cadetes y en compañía de varios miembros de su gabinete.
En el trayecto se presentó el general Victoriano Huerta y ofreció sus servicios al presidente con acentuada actitud respetuosa. El presidente Madero, que ya tenía conocimiento de que el general Lauro Villar estaba herido e incapacitado para continuar al frente del ejército, nombró a Huerta comandante militar de la plaza y por consiguiente jefe de las operaciones contra los felicistas. En la esquina de las calles de San Juan de Letrán y la avenida Juárez hubo un cerrado tiroteo entre un grupo de rebeldes que se había quedado rezagado de sus compañeros y los alumnos que escoltaban al presidente. El señor Madero fue obligado a ponerse a salvo en el local de una fotografía. Al final pudo llegar a su despacho de Palacio Nacional para atender los asuntos urgentes que las circunstancias exigían. Se refiere que estaba sereno, optimista y confiado en que la rebelión sería dominada en unas cuantas horas. Sin embargo, la lucha comenzó entre los dos bandos. Buen número de calles céntricas de la capital de la República fueron transformadas en campo de batalla. Combates con fusiles, ametralladoras y cañones de todos los calibres, muertos y heridos a centenares, tanto combatientes como ciudadanos pacíficos, edificios destruidos y averiados, la vida civil interrumpida, miedo y hambre en no pocos hogares por la dificultad para comprar alimentos, escándalo internacional por los hechos mismos que amplificaban los corresponsales extranjeros, barcos de guerra norteamericanos en aguas de Veracruz y el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, amenazando con la intervención. Pasaron los días, el lunes, martes, miércoles y jueves, y la Ciudadela no sufre todavía un ataque formal. Hay que recordar quién estaba a cargo de la tropa: Victoriano Huerta. Algunos amigos y colaboradores del señor Madero empiezan a desconfiar del general en jefe. Uno de tantos días, Huerta ordenó a un regimiento de rurales, maderistas probados, al mando del coronel Castillo, que atacara de frente, a pecho descubierto, la Ciudadela. Esto sin que la artillería hubiera antes preparado el asalto y sin haber organizado la ofensiva general. Al coronel Castillo le pareció disparatada la orden y solicitó que le fuera ratificada. Huerta lo hizo. El coronel Castillo obedeció y se lanzó con su tropa a la muerte. Al parecer los felicistas habían sido avisados del ataque. Estaban preparados y barrieron con fuego de ametralladora a los infortunados. Leales y valientes atacantes. Ninguno quedó con vida para contar el suceso. Así, con este acto infame, el general Victoriano Huerta se deshacía de los soldados sospechosos de firme adhesión al gobierno legítimo. En los primeros días de la decena trágica, el señor Madero, dando una vez más prueba de su valor inquebrantable, fue a Cuernavaca acompañado de unas cuantas personas para traer a México al general Felipe Ángeles, que dirigía la campaña contra los zapatistas. Ángeles era uno de los jefes militares más prestigiados por su capacidad y honradez. Llegó a la Ciudad de México con parte de sus tropas sin pérdida de tiempo, pero Huerta, sabiendo que sería siempre leal al gobierno, le señaló un puesto secundario, desde el cual no podía hacer daño con sus cañones a los defensores de la Ciudadela. Entonces, en resumidas cuentas, si se hubiera querido sofocar el levantamiento de la Ciudadela, el famoso cuartelazo, se hubiera hecho rápidamente, en cuestión de horas. Pero el problema era que no se quería. A fines de la semana, algunos allegados al gobierno sabían que los rebeldes recibían a menudo buenos cargamentos de víveres, con el disimulo de sus adversarios. Sabían también que porfiristas y súbditos españoles ayudaban con dinero a la causa de Félix Díaz. Y sabían, por último, que los reaccionarios de toda laya apretaban sus filas y se sumaban a los sublevados. Por otra parte, crecía la desconfianza en la lealtad de Huerta. Los días pasaban sin que fuera organizado el ataque general sobre el reducto rebelde. El domingo 16, el presidente Madero, quizás porque comenzaba a desconfiar,
llamó a su despacho a Huerta para preguntarle cuándo iba a ser por fin el anunciado asalto general que acabara de una vez por todas con la rebelión. Algo más debió haberle dicho en tono impaciente, transparentándose tal vez una leve sospecha de traición, porque según el testimonio del ingeniero Alberto J. Pani, Huerta, abrazando a Madero, le dijo: «Yo soy, señor presidente, siempre el mismo, fiel hasta la muerte». La frase es muy bonita, pero ¿fiel a quién? ¿A sí mismo? ¿Al poder? ¿A la ambición? Porque desde luego al presidente legítimo, al presidente que había elegido el pueblo, no lo iba a hacer. Y en el pecho de Madero, siempre noble y siempre crédulo, debió haber renacido la tranquilidad y la confianza. Al día siguiente, lunes 17 de febrero, Huerta le dijo al señor Madero: «Prometo a usted, señor presidente, que mañana todo habrá terminado». En esta ocasión, Huerta cumplió su palabra.